Bienvenidos a un nuevo episodio con Rodolfo Rojas. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante para este tiempo que es liderazgo profético. Pero antes de comenzar, queremos invitarles a suscribirse al canal de YouTube Rodolfo Rojas Podcast. Ahí síganos, aprieten la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos episodios que están saliendo todas las semanas. No olvide compartir el enlace y también comentar si estos temas están bendiciendo su vida, lo cual yo creo que están siendo de gran edificación para ustedes. También les recordamos que todos los temas están como audio en Spotify, Rodolfo Rojas Podcast, si usted nos sigue, y apriete ahí también la campanita para poder estar recibiendo las notificaciones. Queremos saber de ustedes, vamos a ser muy felices de poder escucharles su testimonio, pero también preguntas que puedan tener, tanto en los comentarios de abajo, como también puede enviarnos al correo electrónico info@rodolforojas.org. Y aquí estamos con Rodolfo Rojas en este día. ¿Cómo está? Muy bien, Leslie. Feliz una vez más de poder estar contigo acá en Betel, en nuestro centro de retiros ministeriales. Estamos en este momento grabando algunos podcasts en medio de los retiros que estamos teniendo, aprovechando el tiempo, y también, obviamente, feliz de poder estar con toda esta bella y gran comunidad de líderes. Creo que estos podcasts es para entrenar este nido de águilas que necesitamos levantar para este tiempo, gente con una destreza, con habilidades para poder liderar en este tiempo, ya que creo que lo que más está pidiendo el mundo hoy es liderazgo. Y la falta de liderazgo es lo que está generando tantas crisis. Así que, bueno, para eso hacemos estos podcasts, para poder contribuir por lo menos con un grano de arena para poder ayudar y edificar al cuerpo de Cristo. Así es. Y bueno, y como decía, vamos a tratar el tema del liderazgo profético. Sí. ¿A qué se refiere usted con liderazgo profético? Bien, Leslie, cuando yo hablo de liderazgo profético, no me refiero a que todos son o deben ser profetas. De hecho, la palabra de Dios dice en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que ya sabemos que hay una diversidad de dones y de ministerios. Pero sí yo creo que hay un elemento muy importante, porque no estoy hablando de ser profeta, sino de un liderazgo profético, y a eso yo quiero oír que es necesario muchas veces por los panoramas, los contextos que estamos viviendo, por causa de los ambientes espirituales que todos nosotros enfrentamos, que hayan ciertos momentos en nuestras vidas donde podamos ver, leer las situaciones no con nuestra mente natural, sino con una óptica del espíritu. Y que podamos en ciertos momentos entender que nosotros no vamos a poder tener avances y conquistas significativas a nivel espiritual o ministerial a menos que no estemos hablando lo que Él está diciendo para este tiempo. De manera que cuando yo hablo de liderazgo profético, yo hablo en que converjan dos cosas muy importantes: la visión del líder con lo que Dios está diciendo y el lenguaje del líder con lo que Dios está diciendo. Sin esos dos elementos, especialmente yo pienso ahora en Europa, bajo el panorama, el clima espiritual que vivimos, especialmente también en Escandinavia, donde a veces el cristianismo cuesta tanto que penetre, donde parece que el mundo espiritual, en lo que respecta al cristianismo, no avanza, sino que retrocede. Vivimos en un país donde, de acuerdo a las estadísticas, se cierran 60 iglesias por año. Eso no te deja un panorama muy positivo, y no se abren 60 iglesias por año en Suecia. Entonces, aún hay estadísticas que revelan que posiblemente va a haber un momento en Suecia donde ya no van a existir iglesias por causa de la secularización, del ateísmo, el humanismo y todo lo que está pasando. Pero es en medio de ese ambiente que Dios nos puso a nosotros. Entonces, si yo me pongo a mirar Suecia, si yo me pongo a leer lo que está pasando a nivel europeo con mi lente humano,
esto mejor hacer las maletas y nos vamos a otro país, mejor dejar la iglesia y dejar de hacer el ministerio. Pero es aquí donde uno tiene que tener una lectura profética. Es aquí donde uno tiene que decir, wow, pareciera que nada está pasando, pareciera que todo está en nuestra contra, pero Dios aquí quiere hacer algo. Y por eso yo creo que tener un liderazgo profético hoy en Suecia, y puede ser esto también en África, Asia, en cualquier parte del mundo, hay ciertos momentos donde lo único que te va a dar rompimiento no es inteligencia o sabiduría convencional, sino que es una inteligencia y una sabiduría profética del Espíritu que te va a permitir en esos ambientes de adversidad romper para poder tener una victoria en el liderazgo y en el ministerio. ¿Y por qué justamente lo profético es tan necesario para poder romper? Porque, a ver, mira, te pongo este caso. En Ezequiel capítulo 37, el profeta Ezequiel dice la palabra que es llevado a un valle de huesos secos. Mira el ambiente en el que Dios pone al profeta. ¿Por qué un valle de huesos secos? Porque eso lo primero que te está hablando es que los valles antiguamente se hacían las guerras. Las batallas se peleaban en los valles. Lo primero que está diciendo el valle de huesos secos es que aquí hubo una guerra y se perdió. Por eso están muertos. No solamente hay cuerpos, sino que aquí están los huesos. Así que lo primero que Dios hace es poner al profeta en un contexto de derrota. Segundo, hay una sequedad. Es decir, acá están secos y el profeta hasta exclama, dice, secos en gran manera. No solamente eso, el valle de huesos secos te habla de un lugar de desesperanza. Aquí llega a tal punto la desesperanza que Dios prueba al profeta. Dios le dice al profeta, ¿vivirán estos huesos? El profeta mirando el clima, el ambiente, mirando todo lo que está a su alrededor, le dice, Señor, yo no sé, pero tú lo sabes. Y yo creo que muchas veces nosotros también nos encontramos en situaciones así, en nuestras ciudades, en nuestros ministerios. Imagínate Dios hablándole a un matrimonio, diciéndole que de ellos va a salir una nación grande. Está bien decirle eso a alguien que tiene 25 o 30 años, ¿ya? Pero cuando tú ya tienes casi 100 años, cuando tu esposa tiene 90 años, ella es anciana. Dice la palabra que Sara había perdido la costumbre de las mujeres, ya no menstruaba. Tercer problema, es estéril. Y que Dios te dé a ti la promesa de que de ti va a salir una nación. En las ecuaciones matemáticas de esta naturaleza todos sabemos que eso es una locura. Sabemos que eso es imposible que pase. Y por eso se requiere lo que yo llamo un liderazgo profético o un liderazgo de fe. Porque Dios, hay momentos donde Dios te va a poner a ti en un contexto adverso, pero hay momentos donde Dios te va a hablar a ti cosas locas, donde Dios te va a decir cosas que van a asaltar la inteligencia humana. Hay momentos donde Dios te va a decir y te va a dar instrucciones de hacer cosas que tú sabes que humanamente son imposibles. Pero Dios nos quiere probar. Dios quiere saber que Él trabaja con un tipo de líder que cuando Dios le habla, Él no argumenta, sino que puede creer. Y tú vas a notar que en la Biblia Dios tuvo ciertos momentos con ciertos líderes, momentos o instantes donde Dios hasta se enoja con Moisés porque él no puede creer que Dios lo puede usar. Fíjate, es decir, porque ni Moisés creía en sí mismo, pero Dios lo que se encarga de hacer es, yo te voy a usar a ti y lo que tú no puedas hacer, yo me voy a encargar de hacer esa parte. Y por eso yo creo que el liderazgo profético de poder, repito, leer como Dios está viendo y declarar lo que Dios está hablando. Vamos a encontrarnos en eso en múltiples ocasiones. Hoy, cuando he hablado con pastores o con ciertos líderes que de alguna forma en diferentes partes del mundo están batallando ciertas cosas, están peleando ciertas cosas, una de las cosas que yo noto es que por faltar este ingrediente
del entendimiento, el conocimiento de la unción, la visión profética, les genera mucho sufrimiento porque no todo lo que Dios te va a hablar va a encajar con tu mentalidad o con tu inteligencia convencional. Por eso hay que tener mucho cuidado porque Dios nos va a hablar en muchas oportunidades o momentos cosas que realmente van a saltar toda nuestra forma de pensar. Dios es un Dios para el cual no todo 1 más 1 es 2. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿cuántos panes tienen? Porque vamos a alimentar una multitud. Dice que habían 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Pónele 15,000, 20,000 personas. Pero me gusta el Evangelio de Juan cuando lo expone. Dice que Jesús los probó porque Él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que iba a hacer. Pero Jesús los prueba a ver qué dicen ellos. Los discípulos tienen diferentes reacciones. Uno dice, no, envíalos a casa, ya es tarde, no tenemos pan. ¿Cuánto hay? 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, tráigame esos 5 panes y 2 peces y van a ver lo que yo puedo hacer. Jesús les estaba dando a ellos una clase presencial en lo que respecta al liderazgo profético, en un liderazgo de fe, un liderazgo sobrenatural que pudiera tomar 5 panes y 2 peces y de ahí multiplicarlos para alimentar a 20,000 personas. Ese ingrediente, Leslie, creo que no lo podemos perder nunca en nuestros ministerios. El ingrediente de estarle creyendo a Dios cosas locas que realmente ofendan nuestra mente, pero en esa fe se activa algo profético, algo sobrenatural que después termina trayendo un rompimiento ministerial, pero muy poderoso. Wow, justamente toma la palabra que estaba meditando mientras usted hablaba. Yo decía, esto es un liderazgo sobrenatural, liderazgo profético. ¿Qué cualidades más ve usted dentro de esta unción y el liderazgo profético? Para mí el liderazgo profético o la unción profética, si lo llamáramos así, tiene algunos elementos que yo creo que son muy importantes. Creo que lo profético está muy ligado al discernimiento. Discernimiento. Lo profético viene a discernir qué viene de Dios, qué viene del hombre y qué viene del diablo. Porque Satanás también está muy activo en un líder. Satanás, dice la palabra, que Satanás, por ejemplo, no recuerdo la palabra exacta que usa cuando tienta a David, pero dice que David fue tentado para censar, incitó. Dice la palabra que Satanás incitó a David a censar al pueblo. Y ahí tú te das cuenta que el enemigo también está muy activo en el ministerio y también en la vida de un líder. Y por eso es muy importante entender el poder del discernimiento. Y la gente que se mueve en este don, en este oficio, yo no tengo el oficio de profeta, pero yo amo mucho lo profético. Trato de aprender mucho de lo profético y para eso yo también sirvo mucho a la gente que tiene este don. Los sirvo de todas las formas y también siembro mucho financieramente en este don porque es algo que a mí me ha ayudado mucho dentro del ministerio. Y si hay algo que me he dado cuenta es que tu discernimiento se despierta. Es como que tus sensores se activan de una forma muy poderosa para poder leer rápido lo que otros leen lento, para poder captar aceleradamente lo que otros les toman días, para poder entender lo que Dios está haciendo aquí en el momento. Así que lo profético, lo primero que hace para mí es que discierne. Lo segundo que hace lo profético es que desenmascara. Es decir, lo profético viene también a sacar a luz todo lo falso, todo lo que ha estado operando en secreto, porque muchas veces en la ignorancia Satanás se mueve mucho. Por eso las tinieblas, el reino de Satanás se llama el reino de las tinieblas, porque ellos operan en lo oculto, en lo secreto, en lo escondido. Lo profético viene justamente a eso, viene a sacar a luz y a denunciar, viene a declarar, esto no agrada a Dios, esto es falso. Lo profético casi siempre viene no solamente a discernir, sino que desenmascara y dice, esto
no es original, esto es falso, esto no agrada a Dios. Se pareciera que es de Dios, pero no es de Dios. Lo tercero que hace lo profético es que tiene una unción para destronar cosas en el mundo espiritual. Así que te discierne, te desenmascara, pero también destrona. ¿A qué me refiero con destrona? Puede atacar cosas en el mundo espiritual que están entronadas. Tú vas a notar a Elías, al profeta Elías, yendo a confrontar a los profetas de Baal y Acera en el Monte Carmelo. ¿Por qué él fue al Monte Carmelo? Porque había una potestad que estaba entronada. Él fue a confrontar a los profetas de Baal porque ellos eran los representantes de la idolatría que estaba apartando a toda una nación de Dios. Pero él los lleva al Monte Carmelo y ahí los confronta. Y él, los desafía y les dice, si Baal es Dios, sírvanlo, y si Jehová, id en pos de él. Entonces, o al revés, si Jehová es Dios, sírvalo, y si Baal, id en pos de él. Y ahí tú notas que dentro de lo profético está este ingrediente tan preciso de poder ir a confrontar a las tinieblas, poder entrar en el territorio enemigo y desde allí destronar cualquier cosa que está operando en el mundo espiritual. Por eso lo profético es tan clave. Pero no solamente lo profético te discierne, no solamente te desenmascara, no solamente te destrona, también derriba cosas. Y cuando hablo de derribar, es que derriba argumentos. Lo profético viene a romper argumentos que la gente tiene, a lo mejor cosas que se han edificado por muchas décadas, por mucho tiempo. Y eso es lo que tiene lo profético. Tiene algo que derriba el argumento que el enemigo ha sembrado en la gente. Y por eso el profeta Elías le dice al pueblo de Israel, le derriba el argumento, los confronta y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y no solamente Elías confronta a los profetas de Baal y de Acera, sino que también confronta al pueblo. Y les dice, ustedes no pueden andar entre dos ideas. ¿Hasta cuándo van a andar claudicando entre dos ideas, dos pensamientos? Sino que ustedes se tienen que definir. Eso es lo que viene a ser lo profético cuando yo te hablo que derriba argumento. Derriba el argumento para definir al pueblo de Dios en pos del Señor. Y lo quinto que hace lo profético es que lo profético también declara. Así que lo profético discierne, desenmascara, destrona, derriba, pero también declara qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios trae a la nación. Y tú vas a notar que Elías también le dice al rey Acab, unce tu carro, prepárate, porque una gran lluvia se oye. Lo profético viene a declarar de antemano lo que Dios va a hacer. Y eso lo necesitamos todos nosotros, porque realmente hay momentos donde lo único que cargamos es una promesa, pero esa promesa la tenemos que estar declarando porque tenemos un Dios que llama a las cosas que no son, como si ya fuesen. Y por eso uno tiene que aprender a moverse dentro de esto, porque cuando tú tienes esta unción vas a descubrir que todas estas cosas, estas cualidades que yo he hablado dentro de lo profético, comienzan como a despertarse dentro de ti. Y yo creo que lo profético marca un antes y un después en un líder. Lo profético es algo en lo que tú vas creciendo poco a poco. Si uno no tiene un llamado, digamos, a ser un profeta, uno sí puede ser profético. Uno sí puede ir creciendo en esto. A lo mejor alguien que está llamado a ser profeta va a ser un 10. Alguien como nosotros, a lo mejor que no tenemos el oficio del profeta, podemos ir creciendo en pequeños detalles y a lo mejor en pequeñas áreas, en la unción de lo profético para poder ir descargando estos códigos. De hecho, dice la palabra que cuando tú le llevas un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta. Es decir, es como que hay una área en la que podemos conectar con este mundo y con esta unción que está muy ligada a lo profético. Así que bueno, tenemos que ir creciendo en esto y yo pienso que marca el ministerio de alguien cuando la persona ya puede operar allí. Sí, justamente le quería preguntar porque me imagino que no hay un manual A, B, C, haz esto y vas a tener un liderazgo profético. No es algo natural. De repente el liderazgo
administrativo, el liderazgo organizacional. Puede ser algo que uno puede estudiarlo en la universidad, uno lo puede estudiar, el liderazgo empresarial. Sin embargo, esto es algo completamente diferente. Sí. Pero es ahí donde viene la pregunta, o sea, ¿todos pueden accesar al liderazgo profético o es limitado para alguno? Y en ese caso hay códigos claves para ir creciendo, como usted decía. ¿Cómo uno puede ir creciendo en esto? De hecho, yo siempre pienso en lo que dice Moisés en Números 11:29, me parece que es, cuando él dice, le vienen a decir que hay 2 de los ancianos que no vinieron al monte cuando se iba a impartir el espíritu de Moisés. Eldad y Medad se quedaron en el campamento y no subieron al monte. Y dice que estaban profetizando en el campamento. Y viene el joven Josué a decirle a Moisés, Moisés, los 2 que no llegaron, los 2 que no quisieron venir a la reunión están ahora profetizando allá abajo. Y mira cómo le calma el celo Moisés a Josué, le dice tranquilo, mi deseo, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Es decir, en Moisés como líder había un deseo de que todos pudieran ser profetas. Tú vas a notar también en 1 Corintios capítulo 14, verso 5, donde Pablo dice, está bien que todos hablen en lenguas, pero a mí me gustaría que todos procuren profetizar. Por lo visto, y no vamos a entrar ahora en un estudio de profecía o algo por el estilo, pero en estos 2 grandes líderes, Moisés y el apóstol Pablo, ellos querían que el pueblo, y en el caso de Pablo la iglesia, conectaran, tuvieran un toque, una experiencia con esto de lo profético. Que ellos de alguna forma, la iglesia pudiera ascender a entrar a operar en este mundo espiritual. Ahora, la pregunta tuya es, yo no creo que todos vamos a poder ser profetas, porque está el profeta de oficio. Pero sí todos podemos profetizar, dice la palabra. De hecho, fíjate cuáles son una de las evidencias del derramamiento del Espíritu Santo. Dice que los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Eso es profético. Y luego dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Por lo visto, el Espíritu Santo, cuando se derrama en Pentecostés y se da inauguración a la primera iglesia, y es para nosotros también, el Espíritu Santo nos fue dado para tomar control, si lo dijéramos de esa forma, ojos y boca. Visiones, sueños, ojos, la visión, lo que te estaba hablando al comienzo, y profecía, ¿verdad? Entonces lo profético viene a eso, viene a capturar tu imagen, viene a capturar tu óptica y también viene a capturar tu lengua, para que puedas ver cómo Dios está viendo y para que puedas hablar como Dios está hablando. Y por eso Dios le dice al profeta, estábamos hablando al comienzo del profeta Ezequiel, cuando Dios le dice profetiza. Profetiza sobre estos huesos, vas a profetizar, vas a comenzarle a hablar a tu circunstancia, vas a comenzarle a hablar a este panorama adverso, le vas a hablar a la sequía. Y esto va para todos nosotros, porque en estos días yo estaba orando y el Señor, mi mente me decía, en Europa no está pasando nada, pero Dios me permitía ver que en Europa hay un gran avivamiento. Y Dios me hacía profetizar un gran avivamiento. Y Dios me hacía hablar y orar que una gran cosecha está en camino. Y Dios me hacía orar y hablar de miles y miles de iglesias. Pareciera que la mente me decía a mí, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿No estás viendo que eso no está pasando? Es que no se trata de lo que está viendo mi mente natural. Se trata de lo que mi espíritu le está creyendo al Espíritu de Dios. Y yo lo que le creo a Dios es lo que tiene que activarse en mi lengua. Y es por eso que hay mucha gente que si no se alinea en visión y en lenguaje con Dios, tus palabras pueden terminar matando. Imagínate cuando Zacarías, un hombre experto en ministerio, está en el lugar santísimo, se le presenta el ángel y le dice que su esposa va a quedar embarazada y que van a tener un hijo. Y él duda, él no cree.
Y dice, lo primero que hace Dios es castigar su lengua. Vas a quedar mudo hasta el día que tu hijo nazca. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un lenguaje negativo que no está alineado con Dios, tú puedes terminar matando los milagros de Dios. Las palabras matan. Y uno puede empezar a decir, no, aquí no va a pasar nada, yo no veo nada, aquí no va a ocurrir nada, yo no siento nada, yo creo que Dios se olvidó de nosotros, yo creo que aquí, que allá. Entonces eso es muy peligroso. Dios le dice a Zacarías, un hombre de ministerio, un sacerdote que está en el lugar santísimo, está teniendo una experiencia sobrenatural con Dios, con un ángel, pero él no cree. Así que Dios dice, tú te quedas mudo, porque si tú te dejo hablando así como estás hablando, el niño va a estar en el vientre de tu esposa y lo vas a matar con algún tipo de palabra. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y es aquí donde lo profético es tan clave. Visión y lenguaje. Ver lo que Dios te está mostrando y también hablar lo que Dios está diciendo. Y tú vas a notar cuando Dios le pregunta al profeta Jeremías, también le pregunta al profeta Zacarías, ¿qué ves? ¿Qué ves? Como que Dios les preguntaba a los profetas qué estaban viendo. Dios necesitaba asegurarse que los profetas que él estaba llamando estuvieran viendo lo que él estaba viendo. Y meditaba mientras usted hablaba de lo que ha sido su experiencia, porque usted hablaba de que el Espíritu Santo le ha llevado a clamar por un avivamiento, porque eso es lo que Dios le mostró a principios de año. Sí. Y ha sido impresionante cómo en la iglesia se ha despertado un espíritu profético. De manera que lo que nació en usted de parte del Espíritu se ha impartido también a la iglesia. Entonces, cuando el líder carga el espíritu profético, también ese espíritu profético se transfiere a la iglesia de una forma tan impresionante como lo estamos viviendo ahora. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de avivamiento totalmente único en la historia de nuestra casa. Es lo que yo puedo percibir en mi espíritu. Es un despertar y un derramamiento sobre niños como nunca antes, jóvenes como nunca antes, gente que de repente anteriormente ha sido apática en la presencia de Dios, cayendo postrados, teniendo experiencias sobrenaturales, porque cuando el líder despierta, a lo profético también despierta todo el pueblo, y creo que el Espíritu Santo lo ha llevado también a usted a una dimensión mayor, algo nuevo del Espíritu Santo. Y pensaba en cuando dice la palabra que despertó el espíritu de Zorobabel, entonces despertó también todo el pueblo por causa de eso. Y me parece tan impresionante lo que hemos estado viviendo. Y ahora me acuerdo ahora que estabas hablando de eso, me acuerdo tuvimos el retiro de pastores y una mañana empezamos a orar y terminamos acá 3 horas. Y Dios comenzó a dar profecías a cada uno de los pastores, palabras proféticas, profecías. Y el último día recuerdo que uno de los pastores dijo, yo nunca tengo visiones, yo nunca veo cosas, pero de repente vi. Y empezó a contar la experiencia de lo que había visto para Italia. Pero me llamó la atención que alguien que es totalmente, es alguien que no está ligado a lo profético, alguien que a lo mejor tiene otros dones en otras áreas, de repente bajo esta unción, bajo un cierto manto del Espíritu, él pudo decir, nunca he visto nada, pero ahora vi. Y Dios me mostró esto, y Dios me mostró esta tierra. Qué tremendo cuando uno asciende a ese liderazgo espiritual, liderazgo profético, liderazgo sobrenatural, porque de repente descubres que esta realidad que vivo es en una dimensión, pero que hay una verdad en otra dimensión que también es aún más real que esta. Y si uno se mantiene viviendo solamente en este mundo, donde tocamos, vemos lo material, es muy limitante. Pero algo pasa cuando en lo profético tú eres ascendido y ves como una visión de águila desde un panorama, desde una altura. Me gustó escuchar a pastores que nunca habían tenido una visión diciendo, por primera vez vi.
y estábamos orando y de repente tuve la visión y de repente vi este país y vi que estaba pasando esto, porque tú te das cuenta que comienzan a caer las escamas para poder accesar a este mundo nuevo del Espíritu. Wow, poderoso. Y también tú estabas ese día cuando se empezó a dar cayó un manto profético en este mismo salón, aquí donde estamos ahora grabando, y iba a ser una reunión de oración de 1 hora y nos íbamos a desayunar con los pastores y terminamos aquí en este salón 3 horas y se empezó a soltar gloria, poder, unción, palabra profética tras palabra profética, dirección, confirmación de palabras, cosas que no sabíamos, y era como que el mundo angelical se nos destrabó aquí porque yo empecé a ver, y la visión que yo tuve cuando estábamos acá, yo me fui en este salón a ese lado de allá, en la esquina que está acá, a mi mano derecha. Y cuando yo me voy a esa mano derecha y yo comienzo a adorar, yo tengo una visión de 1 segundo y veo un ángel sirviente con un tintero en la mano. Un ángel que sostenía un tintero y un ángel superior con una pluma en otra. Y mientras estábamos profetizando, un ángel escribía todo lo que estábamos profetizando y orando y ascendía con la profecía. Eso me impactó, marcó mi vida y empecé a decir, estoy viendo esto porque nunca lo había visto en mi vida. Un ángel que estaba escribiendo todo lo que declarábamos. Y ahí se cumple la palabra de Daniel 4:17, donde dice que las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Era como que el cielo estaba hablando algo, nosotros lo estábamos orando, y cuando el cielo dice algo y la iglesia lo ora, se firmaba eso y se lleva delante del Señor para poder ejecutarlo. Y cuando tú caminas en lo profético, aunque a lo mejor no hay cambios inmediatos en lo natural, hay un convencimiento en el espíritu de que hay algo que Dios está haciendo. Y yo percibo, Leslie, que hemos comenzado a tocar una esfera nueva. Hemos comenzado a rozar una parte del manto que no habíamos tocado antes. Y no solamente estamos tocando, se está descargando algo nuevo, mayor y diferente, y me tiene sumamente expectante por aquello que Dios trae a esta tierra. Yo puedo escuchar en mi espíritu muchos pastores, mucha gente que nos está viendo en estos momentos diciendo, yo también quiero, yo anhelo eso, yo quiero, ¿cómo puedo yo accesar? ¿Cómo yo puedo tocar? ¿Cómo yo puedo dimensionar? Claro. ¿Qué le diría usted a esas personas en estos momentos? Yo lo primero que diría es que uno tiene que... Águilas andan con águilas. Tienes que conectarte a gente que tiene cierto espíritu. Y hay algo que yo creo que va a ser bueno para ti, pastor, pastora, porque Dios une a cada hueso con su hueso. Yo no digo que mi ministerio debe estar ligado a todos los ministerios, no. Pero si Dios te está hablando algo, unirte, conectarte, conéctate a las enseñanzas que estamos dando. También, este tema va a estar saliendo, pero no sé específicamente la fecha, pero tenemos nuestras cumbres que se llaman CIMA, nuestras cumbres internacionales de ministerios apostólicos, donde también tenemos conferencias y entrenamientos de pastores, de líderes. Conéctate a todo este mundo, porque cuando uno se conecta a una unción, esa unción también de alguna forma se pega a ti. Así que Dios, si te ha permitido llegar a este podcast y justamente este tema liderazgo profético, yo creo que algo se va a estar transfiriendo por la pantalla, algo se va a estar transfiriendo por Spotify, que todo lo que el Señor ha estado haciendo aquí estos días de alguna forma poderosa comience a manifestarse, a tocar tu vida, que el Espíritu del Dios vivo comience a operar por medio de este audio, por medio de este video, que el Espíritu Santo haga caer cualquier escama que tú tienes en tus ojos, que cualquier ceguera espiritual que no te ha dejado ver comience en este momento a desaparecer, que todas las vendas y todos los velos de ceguera por causa de religión, por causa de cultura se comiencen a romper, que cualquier espíritu mudo que no te ha dejado hablar y profetizar por causa de la confusión mental, la frustración emocional se comienza a romper en tu vida, que todo lo que ha estado apagado se te comience a encender y a avivar por el Espíritu Santo.
que toda esa pasividad y ese sueño espiritual en este momento se comience a despertar algo, que comiences a volver a oír la voz del Espíritu, que el Señor comience por su Santo Espíritu a hacer burbujear tu espíritu, que la palabra del Señor comience en este momento a despertar tu espíritu como lo hizo en los días del pueblo cuando estaban edificando el templo, que comience nuevamente tu espíritu a despertar a lo nuevo del Señor, que el Espíritu del Dios vivo comience a operar mientras tú viajas en tu auto o estás en tu casa, donde quiera que estés caminando, que el Espíritu de Dios comience en este momento a trabajar en tu espíritu, que comience a venir una manifestación de un manto que te comience a envolver, que una gracia del Espíritu te comience a alcanzar, que puedas sentir en tu espíritu, no solamente sentir, discernir que Dios está despertando y activando algo, que cosas que parecían imposibles ahora por el Espíritu comiencen a sentirse posibles, que cosas que parecían difíciles ahora por el Espíritu Santo, todo eso imposible y eso difícil se comienza a volver posible en las manos de Dios, que no importando la tierra en la que estás sirviendo a Dios, que todas esas potestades y todas esas cosas que estás enfrentando, desánimos, depresiones y frustraciones, hoy se revierte en un manto de gozo, en un manto de paz y en un manto de alegría. Que en este instante todo lo que estás viendo que parece negativo, de repente tus ojos se abran para ver todos los ángeles que están al lado tuyo, porque la palabra del Señor dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que toda esa circunstancia que parece imposible revertir con tus hijos, matrimonio, familia, ministerio, ahora una fe del Espíritu comienza a despertarse para ver que eso se puede cambiar, se puede revertir. Que todos ustedes que han estado sintiendo que el llamamiento, esto no me está dando fruto, estoy cansado, no quiero seguir adelante, no aguanto más, que en este instante la fuerza del búfalo, la unción del Señor comienza a descender sobre ti de una forma tan especial, de una forma tan poderosa, que venga una fuerza que tú digas, esto no viene de hombre, esto viene de Dios. Recibe un óleo de gozo, recibe una unción de fortaleza espiritual. Que todos ustedes pastores que están trabajando en ciertos territorios que son un poco adversos, que han tenido la mente bloqueada para no oír y no poder ver lo que Dios está haciendo, en este momento ese bloqueo es quitado de en medio de ustedes. Que en este instante tú puedas tener visiones, como lo dice el libro de los Hechos. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, los hijos y las hijas profetizarán. Que en este momento tus ojos sean abiertos y tu boca comienza a ser llena de una palabra profética. Que en este instante la presencia del Señor baje con una gloria muy especial, aunque yo sé que tienes el Espíritu Santo adentro, que haya un manto de gracia que comienza a descender sobre ti y que algo se comience a manifestar en tu espíritu, que comience un espíritu de oración a despertar en tu corazón, que comience en este instante un hambre por el Espíritu, un hambre por la palabra, un hambre por la unción, que todos ustedes que ya habían sentido que no había nada nuevo, en este momento un hambre del Espíritu Santo va a comenzar a activarse en tu espíritu y va a venir un clamor, va a venir un espíritu de oración y un clamor pidiendo más de Dios. Algo te va a hacer entender en este momento que hay más del cielo preparado para ti, para tu casa, para tu ministerio. Que en este momento, ustedes pastores que estoy viendo en este instante, pastores que están agotados, pastores que están tomando la decisión de dedicarse a otra cosa porque parece que esto no va a dar fruto, pastoras que en este momento están cansadas, yo quito tu bloqueo, reprendo todo espíritu que ha estado hablando a tus emociones, todo demonio que ha estado hablando a tu alma, de que has servido a Dios en vano, que no vas a ver respuesta, que el Señor se olvidó de ti. Reprendo esos demonios de engaño, de mentira y de duda. Y te hablo a ti, pastora, de una pastora que está muy cansada en este momento, que ha abierto su alma a muchos pensamientos enemigos, pero en este instante el Señor tiene gracia y misericordia y te permite ver que todo lo que has estado oyendo y sintiendo no viene de Dios, que ese deseo de decirle a tu esposo que dejemos todo, eso que le has estado diciendo a tu esposo de que mejor abandonemos, no viene de Dios, porque toda semilla que has sembrado en esa tierra no ha sido en vano y Dios tiene un día para que esa semilla dé fruto al 30, pero no solamente al 30, al 60 y al 100 por uno. Y a ti te estoy hablando, pastor, tú pastor que estás escuchando en este momento este podcast, que percibes que la gente te ha cansado, que sientes que esto no lo puedes llevar adelante, que sientes que ya la gente nunca va a cambiar. No, en este momento el Señor te da fuerzas para soportar, te da fuerzas para seguir adelante, pero también te da sabiduría, porque hay cosas que no has hecho bien, dice el Señor. Hay cosas que has estado haciendo, pero en tu fuerza,
Hay cosas que has estado haciendo, pero con tu inteligencia. Pero en este momento, levanta tus manos al Dios Todopoderoso, porque sabiduría del cielo comienza a descender para ti. Una inteligencia no de un libro, una inteligencia que viene del Espíritu Santo para ver cosas que no habías visto, para oír cosas que no habías oído. Hoy se te comienza a activar discernimiento del Espíritu para poder entender, para poder discernir cosas en tu casa, para poder discernir el espíritu de la gente, porque has tenido gente cerca tuyo que no han tenido el espíritu correcto, pero ahora vas a ver, no bajo tu mente, no vas a discernir a la gente bajo tu propio concepto, sino bajo el discernimiento del Espíritu Santo. En estos días vas a poder discernir con qué espíritu se estás batallando, porque has estado golpeando el aire y por eso te has cansado, porque estás golpeando diferentes cosas y no has sido certero. Pero el Señor dice que te va a dar discernimiento para que puedas ver con claridad ahí en el territorio donde tú estás la potestad específica que tienes que golpear. Dios como que te va a mostrar un espíritu que está atacando tu ciudad, que está atacando tu ministerio y lo vas a llamar por nombre y te vas a levantar en estos días a atacar potestades y principados que están en el territorio que Dios te asignó a ti y te vas a levantar en estos días en un mover de ayuno, de oración, porque ha llegado la hora de destronar. Vamos a destronar cosas que están edificadas en los aires, cosas que están atadas en el mundo espiritual, porque está escrito que todo lo que atemos en la tierra va a ser atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra va a ser desatado en el cielo. En este momento te vas a levantar con un ejército, con un remanente de intercesores para atar cosas aquí en la tierra y atar cosas también en el mundo espiritual para que los demonios no se puedan mover con libertad en tu ciudad, en tu casa y en tu iglesia. Pero también vamos a desatar cosas. Veo que viene un nudo, hay un nudo que se está en este momento desatando, un nudo que tiene cosas que te pertenecen a ti. Hay cosas que ya el Señor las dio hace mucho tiempo, pero dejaste de orar y te cansaste, dice el Señor. Dice que estabas orando, estabas intercediendo, pero como no llegaba la respuesta, te cansaste y dejaste de orar. Y eso quedó atado en el mundo espiritual. Pero en estos días se va a cumplir la palabra, que todo lo que pidiéramos al Padre, si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra en cualquier cosa que piden al Padre, mi Padre que está en los cielos, dice el Señor, les va a responder. Veo que todo lo que está atado en el mundo espiritual, crecimiento, sabiduría, revelación, prosperidad, templos, locales, propiedades, gente, familias, todo se comienza a desatar para ti. En este instante el mundo espiritual va a comenzar a soltar cosas a tu favor y se va a activar una gracia que no habías tenido en tu ministerio. Viene en este momento un desemboque, un desenlace de cosas muy potentes y muy poderosas, porque veo un pastor en este momento que Dios lo llamó a tener un ministerio de fe y de milagros, pero algo pasó de repente, todo se trancó en la fe, todo se trancó en los milagros y dejaste de operar en lo sobrenatural. Te has puesto demasiado intelectual, te has puesto demasiado natural, pero en este momento el Señor te está hablando, vuelve a predicar, vuelve a ganar almas, vuelve al evangelismo, vuelve al primer amor, porque dejaste algo en tu misión, algo se apagó en tu propósito e inmediatamente el don de la fe y el don de los milagros también se apagaron. Pero si vuelves a tu asignación de ganar almas, levantar cosecha, el don de la fe y el don de los milagros se va a comenzar a activar. Por eso es importante que no sueltes tu asignación, no abandones tu propósito, porque el Señor está esperando en este momento que retornes. Estoy viendo muchas cosas en este momento, hay un fluir del Espíritu y yo sé que el Señor va a comenzar en este instante a romper ataduras, a quebrantar cadenas y que todo lo que el enemigo ha estado edificando en tu mente se derriba hoy en el nombre de Jesús. Desenmascaramos toda potestad que está camuflada en tu ministerio, en líderes equivocados. Todo líder que está en este momento escondiendo una potestad de división, de ruina, de desacuerdo, en este momento todo lo oculto sale a la luz. En este momento exponemos a todos los profetas de Baal que están camuflados dentro de ministerios con otra agenda y con otro espíritu. Y en este momento nosotros comenzamos, por el Espíritu también, a derribar todo argumento que se ha levantado en tu ministerio, todo argumento contra el compromiso, todo argumento contra el dar, todo argumento contra todo lo que el Señor quiere hacer en este momento. Y también estoy viendo en mi espíritu que te declare que una gran lluvia se oye, que no te canses. Levanta tus manos en esa iglesia, en ese ministerio, pastor a pastor, tú que estás escuchando, porque viene el tiempo de un avivamiento, porque nadie siembra en vano, nadie sirve en vano, ninguna siembra es en vano, todo va a recibir recompensa.
y estoy viendo una lluvia que viene a regar tu semilla. Estoy viendo una nube que viene cargada de agua para sembrar, para regar tu semilla, porque la semilla que has sembrado por años en Italia, la semilla que has sembrado por años en España, la semilla que has sembrado por años en Alabama, en Estados Unidos, en Nueva York, en Texas, en California, en Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Chile, en Alemania, en Luxemburgo, en Bélgica, en Alemania, en Bélgica, en Portugal, en España, en todas partes, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Holanda, todo, dice el Señor que todo lo que has sembrado va a dar fruto porque viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de poder, viene un tiempo de una lluvia poderosa y cuando venga ese tiempo de lluvia, tú vas a decir, qué bueno que nunca me rendí, qué bueno que nunca desistí, qué bueno que siempre seguí adelante, qué bueno que pude detectar a tiempo los sentimientos brujos que me querían hacer soltar porque por causa de no haber soltado, estoy viviendo un avivamiento poderoso. Un día lo vas a decir, a lo mejor esto no encaja con tu realidad ahora, pero si tú no sueltas hoy y tú sigues adelante y te mantienes batallando la buena batalla de la fe, un día vas a decir, por no haber soltado, estoy viviendo gloria, prosperidad, estoy viendo la bendición del Señor en mi vida, en mi familia y en mi ministerio. Y por eso hoy declaro para ti que no importando tu situación financiera, se te van a soltar en este momento. Yo veo una gracia en el área de la prosperidad, de la abundancia financiera. Estoy viendo pastores que en este momento están muy limitados, muy restringidos económicamente. Parece que no tienen para nada, pero el Señor en estos días te va a llevar a una siembra poderosa. El Señor te va a llevar en estos días a sembrar de una forma como nunca lo has hecho antes en tu ministerio. El Señor te va a pedir algo y en esa siembra está escondida tu milagro. En esa siembra está escondida tu conquista para el futuro. En esa siembra está el secreto para lo que se te va a soltar en los próximos años. Escucha al Espíritu porque ha llegado el tiempo de algo nuevo, de algo diferente, porque lo que el Espíritu Santo va a hacer en la tierra no va a tener punto de referencia. Es una proeza, es algo distinto, es un mover distinto de gloria. Así que prepárate porque lo que nunca vistes hacer en tu generación, el Señor te va a sorprender en esta próxima etapa. Va a ser un mover de gloria distinto. Los ángeles, se te van a abrir portales en los cielos. Ángeles van a subir y van a descender en el lugar donde tú has estado sirviendo porque estoy viendo un mover de ángeles que se está activando para Europa. Hay un mover angelical de ángeles que nunca han venido a servir porque Dios está preparando un ejército. Dios está levantando un ejército y lo que hoy parece un valle de huesos secos se te va a convertir en un ejército grande y en extremo porque ha llegado el tiempo, es aquí y es ahora, dice el Espíritu Santo, donde yo comienzo a hacer la obra. A lo mejor tú no sientes nada, pero el Espíritu Santo dice, yo estoy comenzando a hacer ahora mi obra en medio de ustedes. A lo mejor no estás sintiendo nada, pero el Señor dice que Él ha comenzado a hacer la obra. Y cuando Él dice que Él ha comenzado, no importando lo que tú sientas, no importando lo que tú creas, Él ya comenzó. Y algunos de ustedes están discerniendo algo en el Espíritu mientras viajan en ese auto, mientras caminan. Algo está pasando en ti. Desbloqueos mentales y espirituales estás viviendo en este momento y se te va a soltar más en los próximos días. Así se ha hecho, así se hará. Lo decimos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Así sea para ti. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por la impartición. Retengamos lo que hemos recibido. Mientras orábamos, yo recibía del Señor una visión que tuve en estos días y era que lo que Dios me ha entregado, el Espíritu Santo me dice, cultiva y cuida lo que yo te he dado, porque es tan fácil recibir algo de Dios y perderlo en el camino. A veces lo dejamos caer tan fácil y el Espíritu Santo ponía una gran responsabilidad sobre mis hombros de decir, no puedes perder esto. Y sentía tanto temor de Dios, yo no quiero, yo no puedo perder esto que hemos recibido. Y yo creo que en estos momentos, a través de este podcast, a través de las pantallas y a lo largo del tiempo, yo sé que este podcast se va a escuchar en este tiempo, pero también en un tiempo venidero y esta unción va a seguir corriendo y yo les invito a poder volver a escucharlo una y otra vez. Cuiden porque algo se ha activado, algo se ha despertado por el Espíritu de Dios en este lugar a través de la oración. Por eso retengamos lo que hemos recibido, tomemos responsabilidad con mucho temor de Dios,
porque lo que se ha activado a través de esta oración es poderoso. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias por la oración y les pedimos a cada uno de los que nos están mirando en estos momentos. Yo sé que hay cosas sucediendo. Estoy completamente convencida de que hay experiencias sobrenaturales ocurriendo en este mismo instante. Queremos saber, queremos conocer los testimonios de todo lo que está aconteciendo a través de esta transmisión. Así que háganos saber, por favor, todos los testimonios, toda la experiencia que estén teniendo en estos momentos y que vayan a tener por fruto de esta oración que ha sido rompedora. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Amén. Si tiene algunas palabras finales. Quiero en que este eso que podcast. fluyó sea lo último, para no agregar más. Amén. Y en este espíritu, quiero decirte, no te pierdas el próximo podcast para poder ser equipado, impartido y empoderado para este tiempo y para esta generación.